Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 6, 19 a 32. Y este título es ¿Cuál es tu propósito al buscar a Jesús? Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminar sobre el mar y acercarse a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces quisieron recibirle en la barca. Y enseguida la barca llegó a tierra, a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una barca, aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Aunque habían llegado otras barcas de Tiberías cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor hubiera dado gracias. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, tomaron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y al encontrarle al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad por no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en aquel a quien él envió. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vamos a leer versículo 19 de nuevo. Dice, así que cuando hubieron remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Es probable que los galileos tuvieran sus propias ideas sobre el mundo exterior, pero en general solían mantenerse al margen. Quienes quizás sabían más del mundo eran los soldados romanos, ya que adquirían amplios conocimientos sobre diversos países al conquistarlos y obtenían así una perspectiva más amplia de las cosas. Cuando los galileos remaban por el mar de Galilea, no esperaban ver a un hombre caminando sobre el agua. Por supuesto, nunca antes habían presenciado algo así. Naturalmente se preguntaban qué podría ser aquello.
Quizás pensaron que se trataba de algo aterrador, pero Jesús no infunde temor cuando viene a estar con nosotros. No obstante, el relato indica que sintieron miedo. No fue solo uno de ellos quien se asustó, sino que todos temieron ante lo que veían. Versículo 20 dice, pero él les dijo, soy yo, no teman. Jesús les habló a todos, asegurándoles que era él. Sus palabras fueron, sin duda, una buena noticia, pues ya habían escuchado su voz en numerosas ocasiones. De hecho, tras 3 años siguiéndolo, se habían familiares, familiarizado con ella. Por eso sabían cuando hablaba él, aunque no lo estuvieran mirando, eran capaces de distinguir su voz de la de cualquier otra persona. Al ver a Jesús caminando sobre el agua, tal vez no lo distinguían con claridad y pensaron que se trataba de un fantasma o de algo extraño. Quizás no imaginaron que Dios les estaba mostrando algo, pero en realidad era Jesús manifestando su poder al caminar sobre las aguas. ¿Qué distancia habría recorrido caminando sobre el agua para encontrarlos y reconocer que eran ellos quienes iban en aquella barca? Esa es también una buena pregunta. Muchas veces cuando el Señor Jesús o incluso los ángeles hablan a las personas, incluyen el mensaje de no tener miedo. Por supuesto, quien camina rectamente ante Dios no tiene por qué preocuparse ni sentir temor. Sin embargo, cuando uno no camina con rectitud, sí debería sentir temor. Si Dios comunica a una persona que su caminar no es justo ni santo, entonces la situación cambia. Versículo 21 dice, entonces le recibieron de buena gana en la barca, e inmediatamente la barca llegó llegó a tierra a donde iban. Una de las cosas que vieron ese día, diferente a cualquier otro día, fue que Jesús caminaba sobre el agua y se acercaba a ellos. En segundo lugar, tan pronto como Jesús subió a la barca, ésta llegó a la orilla a la que se dirigían. Ese fue otro milagro, uno que sin duda les dejó maravillados. ¿Cómo pudo la barca pasar del medio del mar de Galilea a la orilla de inmediato? Fue algo maravilloso que experimentaron. Fue algo que Dios había hecho por ellos. Sin embargo, se puede decir que debieron haber reconocido que Jesús era Dios y que su espíritu los movió a todos o a la barca de inmediato. Así ese día presenciaron 2 milagros diferentes a los que habían visto antes. Versículo 22 dice, al día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí otra barca, sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no subió con ellos a la barca, sino que sus discípulos se fueron solos. La gente, por supuesto, analizaba cómo Jesús había llegado a la misma barca que los discípulos cuando éstos habían cruzado el mar de Galilea sin él.
Esto les hizo preguntarse cómo había logrado Jesús estar en la misma barca. Esa era su pregunta. Se menciona por qué los discípulos sabían exactamente cómo Jesús había llegado hasta ellos, pero los demás lo desconocían. Al parecer se lo preguntaban, pero no lo sabían, pues no habían comprendido en qué barca había viajado. Por supuesto, no sabían que estaba caminando sobre el agua. Sin embargo, fueron los discípulos que estaban en la barca los únicos que lo vieron. Es posible que Dios permitiera que solo los discípulos vieran a Jesús caminar sobre el agua. También podría ser que hubiera otras barcas en el agua y que desde allí pudieran verlo. Pero esto no se menciona en la palabra de Dios. Versículo 23 dice, pero llegaron otras barcas de Tiberíades acerca del lugar donde comieron pan después de que el Señor dio gracias. Como se indica aquí, habían llegado otras barcas, pero la multitud se preguntaba cómo había llegado Jesús allí y si había tomado otra barca para cruzar al otro lado. Sin embargo, nadie en esas barcas había dado testimonio de que Jesús estuviera con ellos. Nadie lo había visto. Podríamos decir que los únicos que habían visto a Jesús fueron los discípulos cuando Él vino caminando sobre el agua. Por eso preguntaban por Él. Versículo 24 dice, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Así pues, al no ver a Jesús ni a sus discípulos, la gente decidió que lo mejor era buscar a Jesús en Capernaum, ya que no lo veían al otro lado del mar de Galilea. Lo buscaban deliberadamente debido a lo que él había hecho por ellos, mostrando sus milagros, y más recientemente por la multiplicación de los panes y los peces. Por eso tenían interés en buscar a Jesús. Versículo 25 dice, y cuando le encontraron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? De este modo, la gente que había estado buscando a Jesús finalmente lo encontró en Capernaum. Sabían que Jesús no había subido a ninguna de las barcas, ni siquiera a la que habían tomado los discípulos. Por ello estaban algo confundidos sobre cómo Jesús había cruzado el mar de Galilea. Sin embargo, los discípulos eran quienes podían dar testimonio de Jesús, de cómo había cruzado el mar de Galilea y también de cómo su propia barca, a diferencia de las otras, había llegado a Capernaum. Ambos hechos fueron milagros y los discípulos presentes podían dar testimonio de ambas circunstancias. Pero se enteró alguna de las personas que iban en las otras barcas y que habían estado buscando a Jesús, de cómo él había cruzado al otro lado. Por eso la gente le preguntó al hacerlo. Él no mentiría, por supuesto, pero Jesús realmente no respondió a su pregunta. Así, cuando una persona veraz se enfrenta a una pregunta que no desea responder,
porque quiere mantener el asunto en secreto. Actúa de manera similar a como lo hizo Jesús al desviar una pregunta que no iba a responder directa ni francamente. En su lugar, redirigió su respuesta hacia el motivo por el cual lo buscaban. Él obviamente no había hecho nada malo y su intención fue siempre recta. Sin embargo, dejó al descubierto las intenciones de ellos. Sabía que lo buscaban por el pan y los peces y no por las razones correctas. Jesús los criticaba nuevamente de forma indirecta por la intención con la que lo buscaban, es decir, lo hacían por motivos equivocados. Deberían, en cambio, elegir las razones correctas. Por tanto, todo lector debería buscar a Jesús por los motivos adecuados. No obstante, aunque muchos hoy en día elijan razones equivocadas para buscar a Jesús o asistir a la iglesia, haciéndolo a menudo solo para su propio beneficio, Dios puede aún así obrar para su gloria. Versículo 26 dice, Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis los panes y os saciasteis. Es cierto, la gente había disfrutado, aleluya, de una cena gratuita, gracias a Jesús. Una cena que Él había provisto para miles de personas. La provisión se realizó de manera sobrenatural. Además, era algo de lo que aquellas personas podían dar testimonio ante los demás. Sin embargo, buscaban a Jesús nuevamente con el propósito de obtener otra comida gratis y marcharse con el estómago lleno. No obstante, la mejor elección es seguir a Jesús, no por ese tipo de cosas, sino por el deseo de escuchar sus enseñanzas espirituales. La verdad de la palabra de Dios. Se puede afirmar que la multiplicación de los panes fue un milagro, pero Jesús sabía que lo buscaban por una razón natural, la posibilidad de obtener alimento. Sin embargo, Jesús también sabía que no lo buscaban debido a los milagros que había realizado, aunque así debió haber sido. Al parecer, Jesús prefería que lo buscaran por los milagros antes que por la comida. Versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Sin embargo, el consejo de Jesús es este. Deben trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. Ese es el mejor consejo. En lugar de trabajar por el alimento que perece, el alimento que perece según Jesús es algo por menor prioridad. Pero se puede decir que Jesús señaló que la prioridad es centrarse en el alimento que permanece para vida eterna, pues ese alimento brinda vida eterna a las personas y no solo unas pocas horas de alivio para el estómago.
Además, parece indicarse que quien trabaja por el alimento que permanece para vida eterna es quien recibirá ese alimento que no perece, ya que Dios se lo dará a las personas que decidan centrarse en tal alimento. Trabajar por el alimento que permanece para vida eterna es mucho más gratificante, pero comprenderemos el panorama completo cuando estemos al otro lado de esta vida. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En aquel momento Jesús les había dado una solución para realizar las obras de Dios. Por supuesto, es posible que no supieran que la manera de realizar las obras de Dios cambiaría debido a una nueva era, la era de la iglesia. No obstante, en otro sentido, creer en Él durante el ministerio de Jesucristo, mientras Él enseñaba y predicaba la palabra de Dios, era un asunto que nacía del corazón. Sin embargo, durante la era de la iglesia, las personas experimentarían un efecto. Recibirían el Espíritu Santo, tal como lo recibieron los discípulos de Juan cuando Pablo les ministró. Ellos creyeron en lo que Pablo decía. Por eso, cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, hablaron en lenguas y profetizaron. Antes de eso, habían sido bautizados en el nombre de Jesús como señal de su disposición y de que realmente creían en Jesucristo y actuaban conforme a esa fe. Por tanto, en la era de la iglesia, toda persona que crea en Jesús debe bautizarse en el nombre de Jesús y buscar y recibir el don del Espíritu Santo. Dios les ha prometido el Espíritu Santo, lo cual significa que comenzarán a hablar en otras lenguas. Versículo 29 dice, Jesús respondió y les dijo, esta es la palabra de Dios, que creíais en aquel a quien Él ha enviado. Las palabras de Cristo son para ellos y para todos, a fin de que crean en Jesús. Quizás extendieron que Él hablaba de sí mismo y que debían creerle a Él. Pero Él lo había expresado de manera ligeramente distinta. Creer en Él. Cuando los profetas hablaban, si el pueblo creía sus palabras, se podía decir que creían en el profeta. Esto se demostraba haciendo lo que el profeta había dicho. En el Evangelio de Juan, se trata de creer en Él, es decir, en Jesucristo, para salvación. Quienes lo hacen reciben el don del Espíritu Santo durante la era de la iglesia. Así pues, aceptar sus palabras como verdaderas conduce a creer en Él para salvación y a recibir el Espíritu Santo. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? La multitud parecía dispuesta a creer a Él, pero no a creer en Él. Además, exigían una señal, como si no fueran a creer a menos que primero se les mostrara una. No se trataba de fe, sino de vista, pues afirmaban que creerían si pudieran ver.
Sin embargo, Jesús había realizado tantas obras de Dios, tantos milagros, cabe preguntarse, ¿qué más se podía pedir habiendo demostrado ya tanto? Es más, se encontraba en Capernaum, la ciudad donde Jesús había realizado más milagros que en cualquier otra de todo Israel. Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén, pero en Capernaum la gente se deleitaba viendo tantos milagros o escuchando hablar de ellos a quienes daban testimonio de los mismos. Por tanto, no deberían haber tenido problemas para creer en él. El problema resistía más bien en sus corazones, aunque cabe reiterar, eran sobre todo los líderes religiosos judíos quienes más dificultades tenían para creer en él, debido a la condición de sus corazones. Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. En realidad, el hecho de que Jesús acababa de alimentar a los 5,000 y los panes y los peces se multiplicaron. Por tanto, no debían haber cuestionado a Jesús ni compararlo con el maná que los israelitas habían recibido en el desierto. Y es que en el desierto los hijos de Israel no presenciaron milagros como los que Jesús había realizado, tales como abrir los ojos de los ciegos o sanar a leprosos y cojos, entre otros. Sus corazones estaban endurecidos si solo lo buscaban para obtener alimento. Pero Jesús se ofrecía a sí mismo como el pan del cielo. En otras palabras, su palabra era algo que necesitaban, que el alma necesitaba para su ser interior. Jesús los había corregido por pensar que Moisés les había dado el maná. Por supuesto, fue Dios mismo quien lo hizo, aunque en realidad se podría decir que fue Jesús, pues Jesús es el nombre de Dios en forma humana. Fue Él quien proveyó el maná a aquellos israelitas en el desierto. Sin embargo, el hecho de que Él realizara milagros para ellos era algo mucho mejor, y haberles dado los panes y peces multiplicados constituía también un gran milagro ante sus propios ojos. ¿Por qué habrían de rechazarlo, siendo Él tan bondadoso? Versículo 32 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí es donde Jesús se lo explicó verdaderamente, pues el pan verdadero es aquel que Dios da al pueblo. Aquel maná fue dado por Dios, pero Jesús explicaba en tiempo presente que Dios les da el verdadero pan del cielo. Y cabe decir que se refería a sí mismo como el pan verdadero, aquel que habla la verdad y que también les provea agua viva, aunque esto último no sucedería sino hasta el día de Pentecostés. Aleluya. Y eso es Juan 6, 19 a 32. ¿Cuál es tu propósito? A buscar a Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.
Amén y amén.